Hola amigos, hoy es 8 de julio, estamos con una invitada muy especial de la ciudad de Medellín, en Colombia, Yarledy Milena Zapata. Hola Yarledy, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Pastor William. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios, pasando Bueno, un ligero como pequeño resfriadito. Tengo la voz un poquitico como adolorida, pero bueno, ujú, perfectamente. gracias a Dios. Eh, Yarledy, en este espacio de café y oración, perdón, o Brian Coffee, nos acercamos a amigos que estén que tengan, la idea es acercarnos a los amigos a través de la palabra. La palabra nos da las herramientas para poder sacar, conocer quién es Dios, quién soy yo, quién es mi prójimo, para con base en eso construir nuestras oraciones o las conversaciones que tenemos con Dios, Claro que sí. las meditaciones sobre la palabra. Bueno, cuéntame, pues esto es una excusa, ¿no? Porque cuando hablamos de café, es más que café, es sentarnos a conversar. Yo estoy desde México, tú estás desde Colombia, es conversar como si estuviéramos en un café, gracias a nuestros amigos que se conectan tanto en YouTube como en Facebook y nos ven en directo. Y los que también nos ven en diferido, pues muchas gracias, los bendecimos. Padre, te entregamos este tiempo a ti, en esta hora, entregamos este tiempo, que sea de bendición, Espíritu Santo, para todos aquellos que nos escuchan y aún para nosotros mismos. Síguenos enseñando, Señor, síguenos puliendo, síguenos trabajando, sigue tratando con nosotros, Señor, de tal manera que podamos decir, como testificó el apóstol Pedro de David, que seamos modelo de la generación en las que nos tocó vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Ya hablé de esto, es más que café, es conversar. Y cuando hablamos de oración, es más que oración, es leer la palabra, es meditar, es escudriñar. Bueno, todo tiene que ver con la creación de hábitos, ¿no? Si uno lee un versículo, luego lee otro día dos, luego otro día tres, luego otro día cuatro, llega el momento en que la Biblia se puede leer en un año leyendo dos capítulos del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. Se puede leer la Biblia, ¿sí? Claro que sí. Básicamente. Se puede escuchar, ver en diferentes versiones, etcétera, etcétera. Dios nos va hablando a todos para conocerle a Él. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios. El segundo mandamiento incluye amar al prójimo, pero antes de amar al prójimo tenemos que sabernos amar a nosotros mismos. Yo he encontrado que la mayoría de la gente no ama al prójimo porque hay un vacío muy grande y aunque la gente desea y se esfuerza por amar a Dios, he encontrado en mi vida y en mi experiencia que la gente no se ama a sí mismo. ¿Cómo la ve? Ya hablé de Milena. ¿Cómo hace una persona para amarse a sí misma, para tener la identidad correcta? Ni más ni menos, como se dice en el norte de México, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni muy, muy, ni tan, tan. Aquí se dice ni más ni menos. Sí, tiene toda la razón. Es, es saber comprender que si no tenemos una identidad y si no recibimos ni experimentamos ni creemos que somos amados, pues realmente cómo vamos a hacer para proyectar algo que no tenemos y que no estamos viviendo, porque finalmente, por más de que nos esforcemos, terminamos dando, terminamos proyectando y terminamos ofreciendo a los demás lo que tenemos en nuestro interior. Así es. Sí, señor. Ella le Milena, ¿le gusta el café? Sí, bastante, bastante. Sí, señor. Qué café recomienda? El de Colombia. Porque ¿Recomienda el estamos, café de Colombia? sí, señor, el café de Colombia, hay diferentes marcas, la que más es reconocida pues a nivel internacional, que es Juan Valdez, pero hay otras marcas que también son muy buenas como Nescafé, como La Bastilla, y entre ellos pues también muchas otras, pero delicioso. El café de Colombia de verdad es muy rico, entonces se los recomiendo. Bueno, yo aquí tengo el privilegio de disfrutar de cafés mexicanos que también son muy deliciosos, gracias a todos los cultivadores de café mexicanos que
se esfuerzan por darnos esta bebida tan maravillosa, que creo que nos ayuda a mejorar nuestras vidas, tomándola pues en la cantidad correcta, ¿no? Sin abusar de ella. Claro que sí. Y es una bebida muy agradable y nos invita, como en este espacio, a hacer un devocional de la palabra de Dios, a construir amistad y a bendecirnos de nación a nación, acortando distancias por estos medios. Algo que he podido ver es que se ha puesto de moda en círculos empresariales un café con tal persona, un café con tal en LinkedIn, en todo eso. Y aunque no toma, y es obligatorio tener su taza de café, ¿no? Entonces, es obligatorio los que participan. Más adelante, aquí en los canales que tenemos, vamos a invitar amigos que nos están escuchando para que se inscriban en esos foros sobre ciertas temáticas y vamos a conversar de café y de otras cosas, ¿sí? El café es una excusa para sentarnos a conversar. Muy Bueno, yo interesante. quiero compartirle algo a nuestros amables oyentes y los que nos están viendo. Quiero compartirles algo del programa de Brian Coffee para que por favor lo tengan en cuenta. Brian Coffee o Café y Oración. Esta transmisión la estamos viendo hoy viernes en directo, viernes 8 de julio, 8 de la mañana. Estamos usando el canal del anfitrión del programa, William Neira Ministries, en YouTube, pero hay una lista de reproducción que se llama Brian Coffee. Espero muy prontamente, cuando el programa tome fuerza, ver la posibilidad de tener un propio canal de Brian Coffee. Bueno, para separarlo de estas labores, pero por ahora, pues, para evitar esto, para congregar a los que ya nos siguen en ese canal. Y en Facebook estamos pasando este programa por la página oficial en Facebook, que se llama Brian Coffee Global. Ahí está el enlace. Usted dice, pero ¿cómo aplicar el enlace si estoy viendo una presentación? Ya le voy a decir dónde puede bajar esta presentación y picar el enlace. Y vaya y denle me gusta a la página oficial en Facebook, Brian Coffee Global. Ahí está el enlace, que es donde sacamos las presentaciones en directo por Facebook. También tenemos un grupo público en Facebook que está creciendo mucho. Se llama Café y Oración, Brian Coffee. La ventaja de un grupo público en Facebook es que se pueden hacer encuestas. Es una ventaja que hay ahí. Y también es que se pueden descargar los documentos en PowerPoint, en PDF. Entonces, este documento en PowerPoint, usted puede ir al grupo público en Facebook, Café y Oración, Brian Coffee, y puede descargar este documento. Bueno, y le da link a donde tiene que darle el link ahí. Ahora, tenemos unos grupos públicos en Telegram. Telegram es una herramienta que permite privacidad en las comunicaciones. Hay países donde es imposible las transmisiones porque los gobiernos las regulan o las controlan. Entonces, en América, por ejemplo, la gente que habla de oración en algunos países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, tienen que hacerlo por Telegram. En países autoritarios, la idea es hacerlo por Telegram, ¿sí? De hecho, en el conflicto que hay hoy en día por allá en Europa, Asia, la gente se puede comunicar por Telegram con toda seguridad. Entonces, ahí tenemos unos grupos públicos donde simplemente dándole clic al grupo, ya la persona queda dentro del grupo. ¿Cuál es la ventaja de estar en Telegram? De que la memoria del celular no se le carga, porque si lo configura bien, todos los archivos del grupo están en la nube. Bueno, entonces dependiendo de su país, el país por el cual usted quiere poner motivos de oración, ya ves que cada país tiene sus propias singularidades, sus propias problemáticas, periodos electorales, circunstancias de necesidad. Bueno, entonces vincúlese al país de los que están ahí. Y si usted quiere pues, pertenecer a Brian Coffee dentro de WhatsApp, es más limitado, más reservado, le damos la opción de que mandando un mensaje de texto a este WhatsApp de un número mexicano, celular en territorio mexicano, usted pueda indicar en qué grupo quiere estar. Bueno, entonces ya con esta publicidad vamos a entrar en materia. Hoy estamos hablando de Job, capítulos 36 y 37, y también
de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del versículo 22 al 41. ¿Le parece bien, ya hablé y Milena, si empezamos a hablar de Job? ¿Qué te llamó la atención? Claro que sí, muy pertinente hablar de Job. Me llamó mucho la atención cómo se exalta la grandeza de Dios. En términos generales, cómo Él nos ve a nosotros y cómo aplica su justicia desde, desde su amor, desde su misericordia, pero también desde esa característica que Él tiene, que Él es justo. Y cómo utiliza diferentes aspectos de la creación que se mencionan acá en estos capítulos para ejecutar lo que Él ha determinado para cierto tiempo. Por ejemplo, en Job 36, acá en el versículo 4, como dice, yo atribuiré justicia a mi hacedor, porque en verdad no son falsas mis palabras. Uno en conocimiento perfecto está contigo. Me llama mucho la atención ver cómo nosotros podemos saber y comprender que tenemos un Dios que es, como dice acá en la palabra, con conocimiento perfecto. La ciencia está en construcción y eso lo sabemos. No sabemos si tuviéramos un medidor de avance científico desde cuando empezó todo lo que es el mover científico, hasta dónde llegará, en qué nivel está la ciencia, pero sabemos que Dios está en una perfección de conocimiento. Yo soy maestra de niños y acostumbro mucho a decirle a los niños que la ciencia no puede explicar ciertos fenómenos de los que, o ciertas historias o ciertos relatos que se vivieron en la Biblia, porque no tiene el nivel para poderlo explicar. Correcto. Sí, señor. Y en Job hay muchos, entre comillas, misterios que son parte de la naturaleza de Dios, que son difíciles de explicar desde la ciencia, ¿no? Eso de que Dios habla con la nieve, ahí está en el Sí, versículo 6, de que Dios sí, habla con señor. la lluvia, ¿sí? ¿Eso cómo Sí, se lo sí, explica a usted a alguien dándole una clase de biología o de hidrología, ¿no? Que claro, Dios habla claro. con la nieve, que Dios habla con la lluvia, ¿cómo lo demuestra? ¿Sí? ¿Cómo lo demuestra eso? Que Dios gobierna sobre los vientos, sobre las aguas. Eso está en el 37 de 9 y 10. Que Dios administra las lluvias. Hay muchas cosas que evidentemente la ciencia no tiene la manera de medir el comportamiento y la grandeza de Dios. Claro, pastor. Y si lo más hermoso que se puede encontrar en versículos como estos es que a pesar de esa grandeza y de ese avance o de esa perfección en su conocimiento, acá dice en el versículo 5, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es decir, el ser más grande con el conocimiento más perfecto y más elevado no desprecia a nadie, por más pequeño que sea. Una pregunta, ¿por qué este amigo Eliú, que significa Dios es él, ¿sí? Dios es él. ¿Por qué este amigo Eliú, al hablar que Dios es poderoso, se refiere a que no desprecia a nadie? Seguramente porque él lo había visto en los hombres poderosos, ¿cierto? Los hombres poderosos apreciaban a unos y despreciaban seguramente a otros. Creo que eso debe ser. Claro, claro que sí. Y yo diría que aplica mucho el versículo. En este momento se me escapa, si de pronto me puede ayudar, pastor, con él, donde dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo, Sí. ¿cierto? De hecho, hay una canción muy bonita sobre ese pasaje. Y es ver cómo él, a pesar de que tiene todo el conocimiento, toda la ciencia, todo el poder, que él es el todopoderoso, él, y lo demostró con Jesús, haciéndose tan sencillo, tan obediente y semejante a nosotros, a esa calidad. Entonces, cada pasaje nos recuerda esa obra que él hizo por nosotros y ese gran amor, y que a pesar de quién es él, ahí está para nosotros. Eso de que él se haya hecho humano, que se haya humillado a sí mismo, no significa, y que haya tomado la naturaleza humana, no significa que ese es su límite, ¿no? Que a veces pensamos que ese es el límite, ¿no? Que se comporta como un humano solamente, cuando su naturaleza pues es
nos queda difícil entender los límites de su naturaleza o lo ilimitado. Dicho de otra manera, creo que más correcta, lo ilimitado de su naturaleza, ¿sí? Que no lo alcanzamos a entender ni a comprender. De hecho, todo el libro de Job hay muchas verdades y muchas grandezas de Dios relatadas por Job, por sus tres amigos principales, por este cuarto amigo Eliú, pero son verdades que ellos conocen del mundo espiritual, son hombres evidentemente sabios, pero de todas maneras, por muy sabios que fueran, en comparación de la sabiduría de Dios o del conocimiento, de la experiencia de Dios, pues estaban muy limitados, ¿no? Sí, demasiado, demasiado, al punto que cuando vemos ya no solamente esos capítulos, sino todo el panorama de lo que le sucedió a Job y el aporte que vinieron a hacer sus amigos, vemos que ellos eh, simplemente desde su posición y conocimiento limitado intentaban dar como una explicación de lo que le sucedía a Job. Pastor, otra de los versículos que me llamó mucho la atención es como dice acá, que Dios abre sus oídos, ese es el 36:10, Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal, que nos ordena a nosotros. Eso sería como un mandamiento que Él nos ordena a nosotros. Entonces está como ese equilibrio de lo que decíamos en un inicio, la justicia de Dios. Acabamos de establecer que Dios es perfecto en conocimiento y que Él es el Todopoderoso, que Él no nos desprecia, pero a pesar de que no nos desprecia, también nos empieza a llamar al orden, a ponernos a cuentas con Él, así como lo dice acá, y ordena que nos volvamos del mal. Es decir, Dios no es un Dios que en su misericordia se vuelve, como dice en Colombia, alcahueta. Esta palabra alcahuete es como el que permite o se vuelve permisivo con el pecado en nombre de un falso amor, sino que en nombre de ese amor que Él es, Él viene a hacernos, a entrar en justicia, a entrar en orden, a entrar en disciplina con Él y con su palabra. Eso me llamó también mucho la atención. Así es, muy bien. Sí, es evidente que, que tanto el pecado de Job era el mismo pecado de sus amigos, ¿no? Eran personas sabias, eran personas piadosas, pero al parecer el pecado de Job era la soberbia, ¿no? La soberbia, es decir, la superioridad sobre los demás, la autosuficiencia, la autoexaltación. ¿Te ha pasado alguna vez que, pues no tienes que contarnos si no quieres, pero simplemente confírmanos, ¿has tenido problemas de soberbia alguna vez en tu vida? ¿Que Sí, te creas claro que más sí. que los demás? Digamos que no consciente, porque de una u otra manera, digamos que mi diseño no es como ese, pero sí hay momentos en que Dios me ha llamado al orden en ese sentido. En ese Pero a sentido, ver, ¿no hay momentos donde tú te has creído autosuficiente, que no tienes, que no necesitas de nadie? em, de pronto, de pronto sí hubo una época de mi vida en la que llegué a ese punto. Bueno, yo creo que de alguna manera nos ha pasado a los dos, Milena, y también a nuestros oyentes, de que hay momentos en la vida, tiempos en la vida en que nos creemos autosuficientes, muy sobrados, muy superiores, nos autoexaltamos. Y ese de la soberbia era algo que Dios quería tratar y lo trató en Job de una manera diferente a como la tratan sus amigos, ¿no? Porque sus amigos pues no sufrieron el escarnio, ni la enfermedad, ni las pérdidas que tuvo Job, ¿sí? Claro. Pero mire, aquí encontré una perla maravillosa para todos en Job 36, 10 y 11, el tratamiento de la soberbia. Aquí lo pude resumir en cuatro punticos. Primero, Dios abre el oído a la corrección. Entonces, abre el oído a la corrección. La persona que está en soberbia, primero abre el oído a la corrección. Segundo, exhorta para volverse de la iniquidad. Tercero, que escuchen lo que Dios tiene que decirlo. Y cuarto, que se sometan, ¿sí? Que se Sí, sometan. Y mire que el resultado del tratamiento de la soberbia es prosperidad, como está en Job 36, 10 y 11, es prosperidad y delicia
en toda la vida. Qué bueno poder ser limpios de toda soberbia, ¿no? Sí, Y bueno, que se nos abran nuestros oídos a la corrección. Yo creo que es lo primero, ¿no? Porque si uno tiene el oído tapado, pues uno dice, no, pues... Pero ese básicamente era el gran problema que tenía nuestro querido amigo Job y sus amigos también. Lo que pasa es que Dios trató el problema de manera diferente. sí, sí, claro que sí. En ese sentido, y también cuando leía la lectura, leía este pasaje, eh, me traía mucho a memoria el buen samaritano. Allá en Lucas 10, 25 al 37, la historia del buen samaritano, porque es como ese contraste de ver a alguien sufriendo e ir y mirar, bueno, ¿por qué estará sufriendo? ¿Qué pecado habrá cometido él o sus antepasados? O uno revisar, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar? Porque Dios me ha permitido estar acá. También cuando meditaba en esta parte que Dios me llevaba a hacerlo mientras lo escuchaba a Dios, al Espíritu, en esta lectura, me hablaba de Proverbios 24, 17 al 19, donde dice, y me parece muy propia la pregunta que usted me hace de la soberbia, porque dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él, o sea, eso que ya Dios había determinado contra mis enemigos, ¿cierto? Entonces, si yo me alegro por lo que le pasa a mis enemigos, me puede suceder lo que dice acá en Proverbios. Entonces, incluso por eso yo encontraba que por eso Jesús nos decía, si tu enemigo tuviese hambre, darle de comer. Esto está en Romanos 12:20. Porque si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, asco de fuego amontonará sobre su cabeza. Yo hacía como el paralelo, y yo, bueno, Señor, yo no me debo alegrar del mal de mi enemigo, pero debo darle hambre, debo de saciarle el hambre y la sed. Y sé que si hago eso con mi enemigo, le voy a amontonar asco sobre su cabeza. ¿Cómo lograr el equilibrio de que esto no sea como una especie de satisfacción o que yo diga, tuve la victoria, tuve la victoria sobre esto y Dios me escuchó a mí, sino recibirlo con un corazón humilde y un corazón de realmente quiero tener por mi enemigo incluso la misma actitud del buen samaritano y ver como en él a un Job, a un Job siguiendo la lectura, a un Job que Dios está tratando y que más que mi juicio necesita es como una posición más desde lo que Dios quiere, más equilibrado, desde no alegrarme por su dolor, pero sí estar muy pendiente de contribuir desde mi posición a que se ejecute en él la justicia de Dios. Que Dios no refrene su mano, como dice acá, que no sea que Dios refrene su enojo y lo que tenía para él, porque Dios es justo. Entonces, sí, como le dice usted, el orgullo de nosotros puede hacer que la justicia de Dios se detenga y no llegue a cumplir lo que debe cumplir en nuestros enemigos. Eso me llamó mucho también la atención de este pasaje. Sí, sí, la verdad es que, eh, pues, o sea, hablando sobre la naturaleza de Dios, pues aquí se habla que es el Shaddai, el Sí, 37:23. Dios hace justicia a los pobres. En Job 36:7 habla de hacer sentar a los justos con los reyes para exaltación. En el 36:23 habla de que quién enseña como Dios, ¿sí? ¿Quién nos enseña el camino? Eh, ¿Sí? Habla de que Dios es grande. sí, Hay cosas que me llaman la atención que, por ejemplo, en el 37:1 y 2, yo lo tenía subrayado en la Biblia. Estoy usando la Biblia textual 4, pero yo rayo la Biblia. Cuando no tengo la Biblia, pues estoy en un aeropuerto o algo, pues lo miro en el celular o cosas así, pero me gusta rayar la Biblia. Y me parece muy mega violento el 37:1 y 2, porque Dios hace estremecer el corazón de las personas y hacerlos saltar fuera de su sitio. Es como si le diera taquicardia, como si le diera un preinfarto, ¿sí? Dios lo pone en un nivel, ¿sí?
cardiológico, cardiovascular muy complicado a la persona, simplemente para que la persona escuche la voz de Dios. O sea, cuando Dios decide hablar a una persona, Dios en su soberanía puede hacerle pasar por un preinfarto. ¿Cómo le parece? Violentísimo esa manera en que Dios se acerca a las personas. Sí, o sea, tremendo. Él utiliza todo lo que esté a su alcance para atraernos a Él y para hacernos entrar en cordura y hacer que lo volvamos a observar. Eh, esta conversación justo en este momento, y no lo busqué, no lo tengo anotado, pero viene en este momento, cuando dice que es mejor la casa donde, eso está en Eclesiastés, donde hay tristeza, porque la tristeza como que purifica el corazón, que es mejor esa que la casa donde hay pues fiestas y deleites, porque allí no se acuerdan de Dios. Entonces, de una u otra manera, Dios también permite la aflicción y los momentos de prueba y de desierto, como dicen Oseas, para que nos volvamos a enamorar de Él. Hace un reinicio en el corazón, como lo dice usted, un preinfarto. ¿Cómo le parece que ahora estoy tomando pues, un curso de entrenamiento, un programa de transformación personal? Son programas de coaching, de liderazgo con una franquicia alemana. Y las personas tienen que hablar de, pues, de sus sueños, de sus proyectos, de su desarrollo de vida, bueno, poner todo eso plasmado, diferentes roles de la vida. Y la gente tiene dificultad en poner en orden. Y aquí encontré en un versículo que es el 37:19, lo voy a leer en la Biblia Textual 4 y dice, haznos saber qué le diremos porque no podemos ordenar nuestros pensamientos a causa de las tinieblas. Imagínense que cuando una persona tiene demasiadas ideas, demasiados proyectos, demasiados planes, pero no puede poner las cosas en prioridad, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, sino toda esa mezcolanza de cosas, se debe a que hay oscuridad en las ideas, en los pensamientos. Qué interesante ver que la luz de Dios en nosotros, y nosotros somos luz, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, esa luz nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos para poder conversar con Dios. Es que imagínense que si hay gente bueno, hablando ya, saliéndome de estos grupos de estudios de transformación personal y metiéndonos cuando la gente busca a Dios y que tiene mucho que hablar con Dios y que no logra poner en orden las cosas, es porque, es porque le falta luz. ¿Cómo le parece? Ese versículo 37:19, Milena. Súper Poderoso, interesante. ¿cierto? Sí, poderoso. Yo también lo tengo acá subrayado, ¿no? Y en la versión de las Américas dice, no podemos ordenar nuestro argumento a causa de las tinieblas, pero no lo había visto desde la perspectiva que usted me propone y expone para todos en este momento, porque sí, y me llama mucho también a mí a meditarlo. Meditarlo. En ese momento yo también estoy en una etapa de mi vida en la que estoy poniendo en orden muchas cosas y justamente estos días hablaba con una amiga psicóloga y le decía, yo siento que en esta etapa de mi vida tengo muchas cosas como en un rompecabezas, que tengo unas partes armadas, pero las otras las debo de armar. Entonces, muy interesante eh, esa revelación. Y en cuanto al tema de la sabiduría, por ejemplo, habla de que Dios es perfecto en sabiduría. Job 37:16 es perfecto en sabiduría. Nos exhorta a alcanzar la sabiduría en muchos pasajes. Nos exhorta a alcanzar la sabiduría, no solamente aquí en Job, sino en otros libros de la Biblia. Pero sin embargo, mírelo como algo como paradójico, ¿no? Porque en el 37:24, terminando el último versículo de los dos capítulos que estamos estudiando hoy, dice, por eso los hombres lo temen, en tanto que él no estima a los que se creen sabios en su corazón. O sea, Dios es sabio, quiere que seamos sabios, pero el que se crea que es sabio, entonces Dios no lo estima. ¿Cómo le parece eso? O sea, por más que busquemos la sabiduría, que crezcamos en sabiduría, el día que digamos que somos sabios o que estamos tratando en sabiduría, dice que no tenemos la estima de Dios.
Claro, debe ser así mismo como decía el autor de Eclesiastés, te dice que Salomón, que incluso la mucha sabiduría es vanidad. Cuando yo leí esa parte, yo era, pero ¿cómo se le va a decir vanidad a la sabiduría? Quizás él lo quería expresar desde este mismo contexto, de sí obtener la sabiduría y amarla, y como al inicio de Proverbios él dice que la busquemos como a tesoros, pero no creerla como, ah, es que yo soy muy sabio, es decir, en final no robarse la gloria de Dios, sino dejársela a Él. O sea, yo lo que tengo es solamente un reflejo de lo que Él me está dando, estoy es proyectando la luz como si yo fuera la luna y Él el sol. Es decir, Él me da luz y yo la proyecto. Esa sabiduría que hay en mí es porque Él me la dio. Es como la posición que yo Sí, veo que debemos asumir. algo que ya sabemos, ¿no? Tal vez por mucho tiempo lo hemos repetido, Dios no permite que nadie le robe su gloria, ¿no? Aunque Claro, tengamos su gloria, esa vanagloria, ¿sí? Esa gloria que, de vanidad, esa soberbia, que es lo que Dios está tratando, ¿sí? Porque si uno se queda con las enseñanzas que le dicen de Job, dice, el paciente Job, ay, la paciencia, la soberbia del, la soberbia del justo Job, o sea, era un tipo justo pero soberbio, era un tipo generoso pero soberbio, tenía conocimiento del mundo espiritual pero soberbio, ¿sí? O sea, se autoexaltaba, era autosuficiente, ¿sí? Se creía superior a los demás, pues él le daba de comer a los pobres, él era menesteroso con las viudas, él era príncipe en su pueblo, estaba anciano a las puertas de la ciudad, o sea, era un personaje, pero él, no, él tenía que de alguna manera reconocer que, que, que Dios era soberano y Dios podía tratar la soberbia con él, diferente como la trató con sus amigos, ¿no? Porque sus amigos eran soberbios, pero Dios no los trató de esa manera tan fuerte, o no permitió que Satanás el diablo tratara con él esa soberbia tan fuerte, ¿no? sí, tremendo. Quizás, no sé, no, se me escapa en este momento de pronto el rango de autoridad que tenían sus amigos, pero de pronto, y como dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y si él estaba en un grado de príncipe en el pueblo, la autoridad que él tenía era de príncipe. Entonces, cuando llegó a ser tratado por Dios o bueno, por toda la corte celestial allá cuando se presentó Satanás y bueno, todo eso, se le trató no en un grado de una persona de bajo rango, sino del rango que él tenía, que era príncipe. Entonces, posiblemente por eso Dios permitió ese trato tan fuerte. Yo digo que Sí, ninguno de los seres humanos quisiéramos ser tratados y tener ese nivel de prueba, Dios mío, muy fuerte. Es que es de admirar me, cuando él decía, sea el nombre de mi Dios bendito, a pesar de todo lo que le tocó vivir. me gusta mucho exhortar, motivar a mis amigos, la gente que me rodea, a leer por lo menos la Biblia una vez al año. Estoy seguro de que si la persona lee la Biblia por lo menos una vez al año, dos capítulos, tres en el antiguo pacto, uno medio en el nuevo pacto, Dios le va a hablar, Dios se va a revelar de muchas maneras, con muchos nombres, con muchos comportamientos, le va a revelar muchos misterios. Y Así si va a es. una Biblia como la que tiene Yarledi Milena, la Biblia de las Américas, o como la que tengo yo en este momento, Biblia textual, versión número 4, pues vamos a encontrar que hay seres espirituales, ¿no? Sí, Eh, yo aquí quedo sorprendido, por ejemplo, de que Dios habla con la nieve, con la lluvia, está en J27:6, yo lo creo, es decir, no lo pongo en la más remota, yo no voy a decir, ay, es una alegoría. ¿Qué cuento de alegoría? Es una realidad, Dios habla con la nieve y con la lluvia. En el 9:10 del 37 dice, gobierna sobre los vientos y las aguas. Y en el 12:13 del 37 habla de que Él administra las lluvias. Entonces, yo no voy a cuestionar en absoluto esta naturaleza de Dios en medio de su creación, ¿sí? No la voy a cuestionar de que Él se comunique y de que Él les hable y de que entonces, si Dios le habla a la nieve, pregunta,
Ya le di, si Dios le habla a la nieve tiene oídos. Sí, según lo que está escrito acá y me pareció hermoso, está en el 36:10, dice, porque a la nieve dice, cae sobre la tierra y al aguacero y a la lluvia sean fuertes y sella la mano de todo hombre para que conozcan su obra. También habla de las fieras, del torbellino, del soplo y cómo se forma el viento. Y, o sea, si él es el creador de todo, y vuelvo al tema con el que inicié, si él es el creador de la ciencia y el científico, mejor dicho, si él crea a los científicos y tiene el conocimiento en perfecto, o sea, ¿cómo no puede ordenarle con su voz, con sus, el poder de su voz a su creación que haga lo que él quiere? Si en el principio cuando él dijo hágase y se hizo cada una de las cosas que ya sabemos en el Génesis que fueron creadas por su voz, ¿cómo la creación si respondió a ser creada, cómo no va a responder a su voz para ser recreada, transformada y empleada para lo que él quiere? Entonces, sí, Dios le habla y ella obedece, la creación obedece. Qué interesante, ¿no? Ver esto, ver el trato de Dios con la naturaleza, ¿no? La naturaleza, los truenos, los vientos, ¿sí? Como la nieve, el hielo, o sea, todo coordinado magistralmente por Dios, ¿sí? Por el Shaddai, Claro, por amén, el Todopoderoso, ¿sí? El Todopoderoso. amén. Eh, en estas Biblias de estudio, mis queridos oyentes, a veces es posible detectar ciertos problemas que los psicólogos o psiquiatras llaman síndrome de, como ciertos problemas, o lo que las personas de intercesión llaman espíritu de. Yo aquí encontré dos, podríamos llamarle síndromes del punto de vista psicológico, psiquiátrico, o del punto de vista de intercesión territorial, de llamarle espíritus. Encontré algo que no me lo había topado, no me lo había topado en este tiempo, y está en el 14, en el 36:14. Dice, habla de los sodomitas. Sí, La persona que no se arrepiente de la soberbia, dice que su alma termina en pleno vigor, perece en pleno vigor y su vida entre los sodomitas sagrados, entre los sodomitas que practican alguna religión. O sea, termina, termina en una secta religiosa de sodomitas, ¿no? Estos días nos veíamos nos veíamos una serie en Netflix con mi esposa de una secta, un documental de una secta, como de 3 capítulos, un documental en los Estados Unidos de una secta de un personaje que resultó altamente violador y todo esto, ¿no? Imagínense la soberbia a lo que lo puede llevar a uno a terminar militando en una religión o en una secta, porque aquí se habla de sodomitas que practican una religión sagrados. Pero hay algo que quiero añadir sobre esto. Sodoma ya estaba destruido para ese entonces. O sea, ya no habían sodomitas, pero sí había quedado la semilla de Sodoma. La semilla de Sodoma había quedado en los dos hijos de Lot, en los dos hijos de Lot, ¿sí? Entonces, qué interesante ver que de esa descendencia de moabitas y amonitas, que son los hijos de Lot, ahí vamos a tener en todo el trayecto, todo el transcurso de la Biblia, moabitas y amonitas, o sea, descendientes de Lot, son semilla de Sodoma, los vamos a ver combatiendo contra el sacerdocio de Melquisedec, porque Sodoma y Melquisedec son contrarios, y aquí habla de un sacerdocio sodomita, pero también tenemos el sacerdocio de Melquisedec, donde hombres y mujeres de hoy, hijos de Dios, nos podemos levantar en la santidad de Dios como sacerdotes o sacerdotisas del orden de Melquisedec, ¿no le parece? claro que sí. Claro que sí. Me devolvería para el 13 para terminar de responder donde dice 36:13, pero pero los impíos de corazón acumulan la ira de Dios, ¿cierto? No claman pidiendo ayuda cuando Él los ata. Y luego en el 15 dice, Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión.
Entonces es un sacerdocio que está dispuesto a escuchar y a clamar, ¿cierto? A clamar, a clamarle a Él, a escucharlo y a tener un corazón limpio, o al menos a buscar que Dios nos limpie un corazón y que nos dé unas manos puras, unas manos limpias, un corazón puro y que nos use para Él. Cuando nos Así es. disponemos de esa manera y reconociendo que de Él es la gloria, despojándonos del orgullo y sometiéndonos a Él, reconociéndolo como el Todopoderoso y que es tan capaz y tan poderoso de utilizar a toda la creación para todo lo que Él quiere, y uno someterse como una creación más, obviamente reconociendo que somos sus hijos y que ante sus ojos somos tan preciados que dio a Cristo, pero nos ponemos a ese servicio de Él. Él nos usa como esos sacerdotes y nos limpia para no ser como esos sodomitas. Nos limpia. Así es. Bueno, amigos de Brian Coffee, estamos aquí en el día de hoy, 8 de julio. Estamos con Yarley Milena Zapata desde Medellín, Colombia. Yarley Milena es educadora. Me imagino que como licenciada en educación tiene herramientas para enseñarle a sus estudiantes, ¿no? Sí, sí, señor. He aprendido bastantes. He aprendido bastantes, pero más que aprendido, digamos que he ido descubriendo las semillas que Dios puso dentro de mí para hacerlo desde su diseño, desde lo que Él me hizo. No es un pasar por una universidad, un número de años o de semestres, sino el poder que esto haga eco en lo que Dios puso en mí y sacar esa semilla y que dé fruto. ¿Qué crees que dé Qué fruto? bonito, qué bonito, sí, porque si Dios ya te puso la semilla, pues bueno, nadie te la va a quitar, simplemente la idea es que tú la encuentres, le pongas, la trates, la desarrolles y la semilla va a producir lo que Dios ya puso en ti, ¿sí? Porque si te dio semilla, imaginémonos por ahora un árbol de naranja, si te dio semillas de naranja, por más que te esfuerces, tú vas a producir naranjas, no vas a producir plátanos, ¿correcto? Claro que sí, eso Entonces, de la libertad de lo que dicen por ahí, eso no es verdad. Por sí, más de que la entonces naranja eso quiera de ser que manzana, uno puede soñar como naranja y creerse manzana, pues eso es medio cuento ficticio, ¿cierto? Me sí, gustó mucho eso que acabas de decir, de sacar las semillas que hay dentro de nosotros. Yo quería citar otro problema que se puede ilustrar muy bien en psicología, en psiquiatría, que está aquí en J3616, que tiene que ver con las garras de la angustia. Yo pues la angustia pues tiene que ver con preocupaciones, con cuadros de depresión, pero imagínense que en el mundo, si me tocara pintar la angustia en un dibujo, pues le pintaría garras, o sea, la angustia tiene garras. Qué tremendo, ¿no? Las garras de la angustia. Si tú le enseñas a los niños, a los jóvenes sobre la angustia, pintar la angustia, no es algo duro, ¿no? Porque las garras se pegan de algo, ¿no? A las personas se angustian a veces de problemas reales, porque sí hay violencia en países, hay hambre, hay persecución, pero hay muchas angustias que son esto en la mente, que no existen en la realidad, sino que son traídas por asuntos mentales, ¿no? sí, claro que sí. Patrones o digamos que resultados desde una concepción hasta una infancia, donde se vivieron cierto tipo de situaciones y experiencias que dan a luz una juventud o una niñez o una adultez con este tipo de emociones o de pensamientos. Porque como usted lo dice, pastor, muchas de estas batallas están en la mente. Muchas de estas batallas pueden ser, sí, garras de cautiverio, pero muchas están en la mente y vienen fruto de experiencias que se vivieron desde la concepción hasta la primera infancia. Déjeme y permítame la confianza, le voy a hacer una pregunta así en caliente. Tranquilo. Si usted tiene un estudiante, un niño, si los padres del niño se están divorciando, el niño entra en angustia, Sí, ¿correcto? ya me pasó. Porque él empieza a pensar en cosas. Ahora, tengámoslo ahí. Ese es el punto uno.
vámonos a un punto final donde la solución a ese problema de la angustia es que el niño es el soberbio. A ver, el problema arrancó porque los padres se están divorciando, ¿correcto? Comienzas a notar como educadora y con lo que Dios te ha dado a percibir que el niño tiene angustia. Lo tipificas como angustia, ¿correcto? No Sí, sé, hay comportamientos que hacen ver en un educador que un niño tiene angustia. Los padres se están divorciando. El papá le pega a la mamá o mamá le pega a papá. Bueno, no sé. Tantas cosas que pueden angustiar a los niños. Eh, ¿Cómo haces tú para llevar a ese niño o a ese joven al punto donde le diga, mire, explicarle lo de los papás, lo de la relación con él, pero finalmente llevar al niño a que el niño se arrepienta de la soberbia? O sea, el niño se tiene que arrepentir de la soberbia para que la angustia le suelte las garras. ¿Cómo en ese en ese proceso, qué le dirías al niño? ¿O qué sugieres que a un educador, a una madre o a un padre que esté escuchando, que el niño está en angustia porque le hacen bullying en la escuela, en el colegio, el niño está angustiado, ¿sí? sí. Entonces tenemos que ayudar a los educadores, padres de familia, ayudar a los niños angustiados para llevar al niño a que el niño reconozca que es por su soberbia y que si él se arrepiente de la soberbia, abre los oídos a Dios, se arrepiente de la soberbia, de la iniquidad de la soberbia, Dios puede cambiar eso. ¿Qué harías en todo ese proceso de acompañamiento, de consejería? Bueno, primero que todo, escuchar al niño, escucharle y hacerle las diferentes preguntas de, primero que todo, el, el cómo se siente, el cómo percibe y cómo experimenta él toda la situación que está viviendo y empezar como a desarmar primero desde mi labor como pedagoga, desarmar el mundo espiritual, no con lenguaje de la religión, sino con el lenguaje pues desde la pedagogía y sería enseñándole primero que todo que la situación de divorcio de sus padres o de violencia intrafamiliar no es su culpa, porque una de las principales factores que atacan a los niños cuando hay problemas intrafamiliares es la culpa, es creerse en que los culpables son ellos. Entonces empezar como a desarmar todos esos argumentos que el diablo está poniendo en él para que él se sienta culpable y luego haya en él una respuesta o agresiva o de soberbia, donde ya él no se deja ni ayudar, donde ya él de pronto puso un escudo y él quiere protegerse, porque es lo que el diablo le está diciendo, protégete, protégete, te están abandonando. Y son niños que a veces se vuelven hasta violentos, agresivos. Entonces, cuando ya el niño reconoce que él no tiene la culpa y que hay solución, que hay una ayuda, ¿cierto? El niño se puede empezar a desarmar. Ya, pues desde mi punto de vista como cristiana, obviamente primero orar y pedirle a Dios pues como la estrategia. Yo lo digo es porque ya lo he vivido en los dos contextos. En el contexto del niño que llegó y, o sea, nos tocó el corazón, nos tocó el alma con su actitud de decirnos es que mi papá y mi mamá se van a dejar. Y empezar ese proceso de, bueno, no es tu culpa y te vamos a apoyar y vamos a pedirle a Dios porque el centro que yo manejo pues es cristiano y nos tenemos permitido orar por ellos y tenemos permitido hablarles desde la palabra. Entonces empezamos a orar, empezamos a pedirle, a decirle que le pidiera a Dios y que tuviera confianza. El niño a veces llegaba retraído, no quería ni hablar con nadie, se la pasaba llorando o durmiendo, porque también eso es como un signo de depresión. Y le ministrábamos, le ofrecíamos todo el amor y las ayudas pedagógicas que en el momento se nos permitían y se nos daba también desde el cielo para poderlo guiar, hasta el punto que ya un día fue muy bonito, nos dijo, mi papá y mi mamá vuelven, ¿cierto? Y volvieron, gracias a Dios. Ellos efectivamente se separaron, estuvieron separados un buen tiempo, unos buenos meses y ya volvieron. Entonces el niño pudo ver que Dios sí responde, porque nos sentamos y le dijimos, ves, no era tu culpa, era una situación que ellos tenían que solucionar y Dios escuchó nuestras oraciones y tu oración, porque eres un niño y Dios te escucha. Pero también tengo en ese momento el caso de un niño que ya los papás sí son divorciados y ya no hay, pues digamos, eh,
como que visión de que haya una reconciliación, porque hubo maltrato, mucho maltrato, entonces no hay como, digamos, como ver que se organicen, porque en el Señor no hay arrepentimiento. Ya me dio todo a mí. Entonces el niño manifiesta esos episodios como de violencia, de agresividad y de mentira. El niño tiene o sea, nosotros que podemos ver el ministerio de los niños, tiene un ministerio gigante, gigante. Desde que lo conocimos, wow, quedamos impactados. Ya me dio la tos a mí, me emocioné. Y empezar como a ver el diseño tan hermoso que Dios tiene para él, ese llamado tan grande, porque percibimos que es un llamado de naciones, y ver cómo, a raíz de todo lo que ha vivido, el enemigo ha puesto semillas también, porque de mentira, de, de burla, de burlarse de ese escudo del que yo hablaba, porque cuando yo le hablaba de esto era porque lo estoy viviendo, porque no es que lo aprendí en la universidad, sino porque realmente son experiencias reales. Y que el niño hasta agresivo a veces es. Entonces, empezar a trabajar y decirle, tú tienes un llamado, pero el enemigo te está queriendo dañar el diseño y lo está distorsionando y está en tus manos. Eres un niño muy capaz, intentar desarmar todo eso de que él no tiene la culpa y que él puede, con la ayuda de Dios y de las ayudas que le damos acá, superar todo esto y poder contribuir a lo que él realmente es, a todo lo que Dios ha puesto en él. Entonces es una batalla y esa es una batalla que todavía estamos ahí, la mamá gracias a Dios nos ayuda mucho, pero es complicado, pero sabemos que la victoria la tenemos en Dios. Así es. Yarledi, algo más de Job 36-37, ya para irnos yendo hacia Hechos. Sí, acá en el 36, 18, voy a leer esa partecita, dice, ten cuidado, no sea que el furor te seduzca a burlarte, no dejes que la grandeza del rescate te extravíe. Y hace una pregunta aquí en el 19, dice, ¿te protegerán tus riquezas de la angustia o todas las fuerzas de tu poder? Entonces, por más que sea la persona millonaria, que haya alcanzado riquezas, que haya escalado títulos, esto no es lo que nos libra de la tristeza. Y eso lo vemos a diario, o bueno, lo vemos mucho cuando vemos las grandes celebridades que no pueden saciar esa angustia, no pueden saciar ese vacío en el corazón, esa necesidad de un Dios. Y muchos vemos cómo se consumen en drogas, en tanta perdición del mundo. Incluso muchos de ellos se suicidan, ¿cierto? Porque no encuentran en las riquezas, ni en su poder, ni en su fama, ni en sus logros, la respuesta a ese vacío que muy hermosamente lo dicen algunas personas. Ese vacío tiene la forma exacta de Dios. Entonces solamente lo va a llenar y lo va a encajar exactamente solo Dios. Entonces me pareció muy hermosa esa parte y la quise resaltar. Así es, muy bien. Me gustaría aprovechar que los que nos están escuchando o viendo, vamos a hacer una oración corta para asegurarnos de ser libres de la soberbia, ¿sí? Amén. Amén. Por favor, esto, si usted quiere repetir o quiere escuchar y luego hacerlo, o devolver el audio, o devolver el video, más o menos sencillamente sería así. Padre eterno, en este día nos presentamos delante de ti, reconociendo que en nosotros ha habido autosuficiencia, autoexaltación, que ha habido superioridad sobre los demás, ha habido orgullo, pero todo esto tipificado dentro de la soberbia. Señor, nos arrepentimos de la soberbia y queremos ser limpios de soberbia. Abre nuestro oído a la corrección si necesitamos ser corregidos. Abre nuestros oídos porque seguramente que nuestros oídos no han escuchado la corrección. Exhorta, exhorta, Señor, a volvernos de la iniquidad. Exhórtanos, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros dentro del interior. Cada uno sabe qué tan soberbio ha sido, qué tanta autosuficiencia ha sido, qué tan orgulloso ha sido.
Eh, no es un pecado menor, la soberbia es un asunto grande de Leviatán, es un pecado grande. Señor, límpianos de la iniquidad de la soberbia. Escucha, Señor, nuestro clamor en esta hora. Nos sometemos a ti, Señor, y queremos pedirte, Señor, que Espíritu Santo sea limpiándonos y que tú traigas prosperidad y delicia en nuestras vidas. Y que, como dice aquí en Job 36, no tengamos consecuencias de terminar como orgullosos, perteneciendo a religiosos, sodomitas, ni tampoco terminemos por la soberbia, siendo presas de las garras de la angustia. Líbranos, Señor, de todo aquello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, no lo tenía en la agenda, pero bueno, vamos fluyendo conforme el Espíritu nos va dando ese sentir. Claro que sí, amén. Si le parece bien, nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. En el día de hoy, 8 de julio, vamos a estudiar o a escudriñar o a leer del versículo 22 al 41. Cuénteme, Yarley Milena, qué encontró en este pasaje que le haya llamado la atención. Bueno, vamos a mirarlo desde un plano general primero. Eh, quiero hacer como un paralelo o un contraste entre lo que pasó en Job y sus amigos. Cómo vinieron sus amigos a Job, pero con una actitud y desde una posición no tan adecuada. Pero como acá en Hechos 15 dice que es la carta del concilio a los gentiles y es donde son enviados unos, unos apóstoles allí a Antioquía. Entonces es como los amigos de Job de una u otra manera fueron enviados a Job con una posición no tan correcta y como en esta parte Dios envía por medio de los apóstoles a otros apóstoles allí a Antioquía. Entonces es como ese paralelo que yo encontré en las dos lecturas. Sé que corresponden pues para el día de hoy, pero me pareció muy bonito. Encontré como aquí se habla de que Jesús es nuestro Señor, se habla de que el Espíritu Santo es el que los envió a ellos para imponerlos, para ponerlos en esta obra. ¿Cómo es Dios el que hace que seamos enviados? Y cuando Dios nos envía, hay un respaldo. Cuando Dios nos envía y nos respalda, nos da autoridad. Y cuando tenemos autoridad, pues hay fruto. Esto puede encontrar. Acá cuando dice que ya Judas y Silas están en Antioquía, en el versículo 30, el 15:30, dice que siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces, hay una autoridad ya para exhortar y confortar, que de una u otra manera no lo lograron los amigos de Job, ¿cierto? Pero cuando somos enviados desde la fuente correcta, desde la autoridad correcta, desde la obediencia correcta, nuestras palabras y nuestras obras, y en el lugar donde Dios nos envíe, sí produce ese fruto de exhortación, de confortar, de traer lo que se quiere. Y también veo como Dios, acá es un Dios de orden, un Dios de, de dar de Él esa unción y de lo que Él es. Nos da así como en Job encontrábamos que Dios nos da sabiduría, ¿cierto? Pero que no nos jactemos de ella. Aquí Dios nos da de sus dones y de todo lo que es la esencia de Él para enviarnos. Luego acá en el 36 dice que algunos días después Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos de todas las ciudades, ¿cierto? Entonces proclamaban la palabra. Entonces encuentra un Dios que quiere usarnos y que lo hace de una manera muy ordenada. Sí, sí, lo hace de una manera muy ordenada. Qué bueno ese trabajo profético, porque Judas y Silas eran profetas y ellos pues consolaban, fortalecían con la palabra a los hermanos de ciudad en ciudad, pero ellos estaban
tanto Bernabé como Pablo, Juan Marcos, Silas, estaban confirmando a las iglesias, ¿no? O sea, las iglesias locales necesitan ser confirmadas, ¿no? Establecidas, Sí, fortalecidas en la palabra, ¿sí? Y fíjese que ellos llevaron, pues, información de parte del Concilio de Jerusalén porque se les había infiltrado un espíritu religioso, ¿no? Ahí en Hechos 15:24 habla de que habían bajado unos hermanitos con espíritu religioso que les obligaban a circuncidarse y a guardar la ley, ¿no? Siempre están infiltrándose personas legalistas, ¿no? Dentro del pueblo de Dios. Entonces, había que corregir ese espíritu de legalismo, de religión. Y bueno, lo que hizo el Concilio de Jerusalén fue pues comisionar a estos apóstoles, Pablo y Bernabé inicialmente, y luego pues ellos fueron armando sus equipos y fueron avanzando, ¿no? Qué bonito ver como y aunque lo sabemos, pero he tomado nota aquí, Dios es un Dios de orden, ¿no? Para avanzar progresivamente. sí, Dios es un Dios de orden. Qué interesante eso, ¿no? Y también vemos que inclusive pues los apóstoles de Jerusalén se tomaron vamos a decir, el protocolo de enviar a, a Judas y a Silas, pero también ¿sí? También enviaron cartas, dice ahí en Hechos 15 del 30 al 31, dice que enviaron cartas de consolación a los hermanos que están en Antioquía de Siria, a los que estaban en la provincia de Siria y en la provincia de Sicilia, ¿no? Qué sí. interesante ese detalle, ese protocolo de cuidado eh, de enviar cartas, de enviar también aparte de los dos apóstoles, Pablo y Bernabé, de enviar también a Silas y a Judas, enviarlos allí, ¿no? Qué bonitos esos protocolos de fortalecimiento de las iglesias. Claro, de seguirnos alimentando, de seguirnos pastoreando. Por aquí yo anotaba digamos que de esos actos de cuidado, actividades que debemos tener unos con otros, y está eso, la oración, el dar, ¿cierto? Porque si yo oro por mi hermano y lo veo con necesidad y no, y tengo como darle y no le doy, pues digamos que queda incompleto mi predicación. El ayudar, el tener misericordia, el apacentar, el pastorear, el, el dar ejemplo con nuestro testimonio, ¿cierto? Y a veces también, digamos, con nuestros desiertos y con esas batallas perdidas que hemos tenido también, si de ellas hemos tenido una actitud correcta para escuchar y para aprender esas batallas perdidas, podemos también obtener un aprendizaje que podemos compartir con otras personas. Entonces, tener esa cultura de cuidar a otros, de lo que Dios nos ha dado y nos ha permitido aprender y vivir, dárselo a otros sin orgullo y sin reservas, en la medida que Dios nos dirija, que el Espíritu Santo nos guíe. Así es, me parece bien interesante citar la recomendación que hace el Concilio de Jerusalén a los apóstoles Pablo y Bernabé, que se resumen en básicamente cuatro cosas con un objetivo, cuatro como consideraciones con un objetivo. El objetivo es tener salud integral, salud completa, salvación y salud. Pero para tener esa salud y esa salud integral, digamos, cuando digo salud integral me estoy refiriendo a sanidad física, Sí, sanidad emocional, sanidad espiritual, inclusive sanidad económica. Esa salud integral, el Concilio de Jerusalén habla de cuatro cosas que recomiendan. Número uno, abstenerse de lo sacrificado a ídolos. Seguramente habían cosas alimentos o carnes o cosas que sacrificaban a los ídolos. Era de esa comida que se llama hoy comida religiosa, que para el Día de los Muertos, determinada comida, ¿sí? sí, Preparan y lo quieren a uno enredar ofreciéndole comida de muertos por Dios allá, mío. ¿sí? Sacrificado a los ídolos. También de lo que tenga sangre, es decir, animales que han sido, que la sangre se les ha quedado por dentro, consumir la sangre,
Tercero, de animales que hayan sido ahogados, ¿sí? Y comerse esos animales ahogados. Pero habla de una cosa que no tiene que ver de comer, sino habla de la sexualidad y es abstenerse de la fornicación. Mire la importancia de esos cuatro prerequisitos, como dice ahí en Hechos 15:29, para tener salud, para gozar de salud. O sea que si usted, amigo que nos está escuchando, quiere tener salud completa, ahí tienen Hechos 15:29, cuatro principios básicos que lo ayudarán a tener salud completa. Milena, hoy en día la fornicación puede ser simplemente un deseo por una red social, un deseo, una tentación, podría configurarse un tipo de fornicación. La pornografía podría considerarse un tipo de fornicación. Claro que sí, claro, porque recordemos que Jesús nos decía que en el antiguo pacto, eh, el que fuera sorprendido pues en el adulterio era pues condenado de pecado, del pecado, pero que ahora con el solo hecho de desearlo en el corazón, de desearlo con la mirada, y obviamente las redes sociales se prestan mucho para esto. Si no se sabe administrar con inteligencia, con sabiduría y con un propósito, las redes y digamos que toda la tecnología como tal, pues se puede incurrir en ese tipo de pecados. Así es. Bueno, pues sería, nos alargaríamos mucho hablando pues de todos los pecados de inmoralidad que se ven hoy por las redes sociales, ¿sí? Creo que no es el tema, pero sería un tema bastante largo, bastante largo. De todas maneras, me llama la atención de cómo el Espíritu Santo comisiona, pero el Espíritu Santo también esto los deja que ellos más adelante, cuando cumplen la comisión, el comisionamiento, ellos se reorganizan y voy a decir una palabra, y se recomisionan y se rearman los equipos y se distribuyen los equipos, ¿no? Sí, Como que el Espíritu Santo da como la partida, la salida, la autorización, el mensaje principal, pero luego como que les da libertad, porque le da libertad al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le decía a Bernabé, vamos a visitar a todos los hermanos de ciudad en ciudad, o sea, a fortalecerlos, a consolarlos. Solamente que tuvieron diferencias en cuanto a qué ciudades y cómo se armaban los equipos, ¿no? sí, sí, claro que sí. Yo digo que también es dando lugar a cuando dice que nosotros somos miembros de un cuerpo, pero no todos somos cabeza, no todos somos ojos, no todos somos manos. Entonces Dios de una u otra manera también permite que nos vayamos reuniendo de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a su inmensa sabiduría. Su inmensa sabiduría Él nos va guiando. Si nos dejamos guiar por Él nos va reuniendo para hacer de un impacto certero donde nos quiera llevar. Yo no quiero defender a Bernabé y a Pablo, a defenderlos ciegamente, pero también me cuesta trabajo pensar que el Espíritu Santo no sabía que ellos, después de ese comisionamiento inicial, ellos iban a tomar perspectivas diferentes, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo debía conocerlo, ¿no? Debía conocer las cosas dentro de su corazón. Es más, lo dijiste, las tal vez semillas que Dios ya había puesto en cada uno, que eran semillas diferentes. Entonces, hay veces se esfuerzan los comentaristas bíblicos en hacer ver un problema. Sí hay diferencias porque somos personas, pero en esos ámbitos apostólicos y proféticos, pues cada quien tiene un comisionamiento, pero también tiene unas semillas, ¿no? Y me voy a pegar de ahí, tiene unas semillas para dar y para sacar de su interior. Entonces, llega el momento donde debe haber esto, no división, para no verlo desde la perspectiva negativa, sino viéndolo en la perspectiva positiva de multiplicación, ¿no? O Sí, sea, si Dios nos ha dado variedad de dones, variedad de ministerios, lo que viene es una multiplicación de la extensión de la palabra, ¿no? claro, claro. Eh, recordé una frase que le aprendí mucho a usted, que dice que el reino de Dios tiene que ver con conexiones y reconexiones, ¿cierto? Dios nos puede desconectar en una temporada o en un nivel o para un proyecto, pero nos puede reconectar para otros, ¿cierto? Porque de una u otra manera Él sabe para qué nos necesita y cómo no.
Pero como usted lo ve, también me parece muy bonito. La división, digamos que la división sería una forma de multiplicación, porque realmente si vamos como al principio biológico más hermoso que Dios nos ha permitido observar, que es la célula para poderse multiplicar necesita dividirse por dentro, ¿cierto? Pero a pesar de que se está dividiendo, la célula nos da una enseñanza, que ella se divide, pero no se ataca, no es que se hizo pues como la bipartición o bueno, cada una de las fases de la división celular y vienen como las defensas del cuerpo a atacar a una de las partecitas que se dividió. No, todo lo contrario, se alimentan cada una de las partes y se van multiplicando cada vez más hasta formar un órgano, un cuerpo o hasta una misma persona. Creo que de ahí debemos aprender nosotros como iglesias, que si alguien salió de nosotros, que esa persona antes de salir salga en bendición, que sea totalmente primeramente obvio, guiado por el Espíritu Santo, y que salga en bendición, en honra, y que vaya a ser una extensión del cuerpo. Claro, claro, nos hace falta madurar y pensar que como que el cuerpo tiene muchos miembros Sí, y haciéndolo pues esto multidimensionalmente, creyéndonos como si fuéramos plantas, tenemos frutos diferentes. sí, Y también épocas, ¿no? Y temporadas, estaciones donde damos un fruto o damos otro fruto. Sí, qué bonito haber tenido esta hora larga contigo, Yarledy Milena. sí. Eh, Me gustaría mucho, la conversación ha sido muy fluida, ha sido muy provechosa, he aprendido mucho aquí contigo. Eh, Creo que nuestros amigos de Brian Coffee, de Café y Oración, querrían tenerte más adelante, a ver si dentro de tu apretada agenda, más adelantico nos colaboras con otros conversatorios. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Le parece que la invitación queda ahí en el aire para confirmarla más adelante? Pues el privilegio es para mí, el aprendizaje es para mí, la administración fue para mí principalmente. Entonces, para mí es todo un gusto, todo un honor. Y claro, cuando Dios diga y tengamos el tiempo con todo el amor y la fe. Bueno, entonces nuestros amigos de Café y Oración de Brian Coffee saben que más adelante estará nuevamente, en algún momento, cuando la agenda lo permita, Yarley Milena Zapata desde Medellín, Colombia. Yarley, hay unas palabras de, ya para ir cerrando, de bendición o de oración, lo que desees desde tu corazón, lleno de amor y misericordia por todos los que nos escuchan, lo que quieras decir para bendecirlos en este día. Claro que sí. Primero que todo, pues agradecer a Dios por este tipo de espacios que nos permiten ir a mayores profundidades en Él y a encontrarnos una vez más con esas riquezas que son tesoros en los cielos. Agradecerle a Él porque nos une por estos medios y acorta distancias tan largas como desde México a Colombia y desde todas las naciones que nos escuchan. Muchas gracias a todos por escuchar, por hacer parte de Brian Coffee, por seguir el canal, porque para mí, y el pastor lo sabe, que siempre ha sido una gran bendición todo lo que Dios nos ha dado a través del pastor y también de su esposa, que tocando pues el tema de la salud integral, ella es una psicóloga, o sea, invaluable. Tiene un direccionamiento del cielo maravilloso y los animo mucho a contactarse con ella, a buscar esa sanidad también del alma que es muy necesaria para dar fruto integral, para que esas semillas que tenemos acá en el corazón, en el alma y en el espíritu germinen y den el fruto. Y bueno, darle gracias pues a usted, pastor, por darme esta oportunidad, por enseñarme, por ministrarme, porque sé que Dios me habló y me ministró mucho y a través de usted y recibo todo. Y también a Dios por usarme, porque fueron como saltando de la palabra todo lo que Dios nos reveló. Y bueno, cierro bendiciendo, pidiéndole al Padre que todo lo que dispuso desde la eternidad para bendecirnos, que todo lo que Él ya pagó en la cruz y ganó por nosotros se manifieste Amén. en todas las áreas, en todas las naciones y que desde acá, desde mi voz, desde Medellín, Colombia, así como se exportaron tantas cosas a nivel mundial que no estaban bien, que también se exporte
fe, que se exporte luz, que se exporte arrepentimiento, amor por la palabra, unidad, humildad y todo lo que tenga que ver con el Padre. Que desde aquí el Espíritu Santo me ministre y nos ministre a todos. Que bendiga a Colombia, bendiga a las naciones y que haga que Brian Coffee sea un instrumento cada día más fuerte, más de impacto, así como es en el corazón y en los planes de Dios. En el nombre de Jesús creemos que hecho está. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Yarley Milena Zapata, y a todos los amigos de Café y Oración, de Brian Coffee. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Continuamos en la lectura bíblica de la palabra de Dios en un año. Bendiciones. Un abrazo para todos.